Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 27. Estamos prácticamente acabando el libro de Primera de Samuel. Y es interesante que al tiempo que estamos acabando el libro de Primera de Samuel, estamos leyendo ya Segunda de Samuel. O sea que nos fuimos adelante en la vida de David. Pero este libro de Primera de Samuel nos relata más bien el momento en el cual se establece el reino de Israel. Acuérdense que hasta entonces Israel no había tenido rey nunca. Los israelitas quisieron tener un rey, algo que a Dios no le agradó ciertamente porque estaban en cierta forma desechándolo a él. Pero después de tantos años, casi 300 años de ser gobernado por jueces y tener un caos nacional, de hecho Dios inclusive durante un buen tiempo dejó de traer profetas para Israel, profecías para Israel. Entonces emerge Samuel. Samuel se constituye en el profeta que ungirá a Saúl como primer rey de Israel. Y luego de muerto Samuel, pues entonces David, que también había sido ungido por Samuel, está en camino a reemplazar a Saúl en el reinado de Israel. Pero a todo esto Saúl tiene grandes celos porque sabe, y ya había sido anunciado a él, que su descendencia no sería quien conservaría el reino de Israel, sino que David había de reemplazarle por el hecho de que él había caído en una serie de pecados y faltas graves. Entonces Saúl ha estado durante gran parte de su vida persiguiendo a David con el propósito de matarlo, ¿verdad? Y David había sido librado por el Señor en muchas ocasiones. De hecho, David se había convertido en un exiliado, como quien dice, por lo menos del pueblo de Israel. En la semana pasada veíamos cómo él se lamentaba cuando le decía al propio Saúl, le decía, me han convertido en una persona, me han mandado hacia los incrédulos, me han sacado del pueblo de Israel completamente, y él tenía que estar andando como si fuera un forajido. De hecho, originalmente estaba solo, pero ya tenía 600 hombres que estaban con él, y había hecho un pequeño ejército, por así decirlo, que estaba siempre huyendo del rey, pero no del rey de los filisteos, ni de los amalecitas, ni precisamente de su propia nación. Sí, pura y simplemente porque Saúl quería asesinarle. Bien, yo quiero hablar hoy de un episodio que es completamente nuevo en la vida de David. Si hay algo que ha caracterizado a la vida de David desde su juventud, es el hecho de que ha sido un hombre de fe. Un hombre de fe que se evidencia la fe de él a través de los escritos de los salmos. Acuérdense que él es conocido como el gran cantor de Israel. Y acuérdense que inclusive él llega donde Saúl, mandado a buscar para que le tocara y le cantara, para que a Saúl, aquel espíritu demoníaco que le afectaba, que lo poseía por ocasiones, pues le dejara y pudiera tener paz. O sea que de un momento a otro vemos que un hombre que desde pequeño ha manifestado una gran fe, le falta la fe. Y en este episodio del capítulo 27 nosotros vemos que precisamente hay una carencia de fe en David y consecuentemente comienza a tomar una serie de decisiones de las cuales posteriormente va necesariamente a lamentarse. Vamos a nuestro texto, capítulo 27 de Primera de Samuel. Ya veo que estamos todos en nuestros lugares, podemos comenzar. ¿Lo tienen? Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclat, por lo que Siclat vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer,
y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía a Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá, en el Negueb de Jezramel, en el Negueb de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Hermanos, el fundamento de nuestra fe está sin lugar a duda en la palabra de Dios. De hecho, nuestra fe ha venido como consecuencia de habernos sido expuestos a la palabra de Dios. La fe ha venido por el oír y el oír la palabra del Señor, sin lugar a duda. Pero el objeto de nuestra fe es una persona específicamente, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos creyentes en Cristo, hemos depositado nuestra fe en Él. Él es el objeto de nuestra fe y por eso el Señor nos ha concedido el perdón de pecado y la vida eterna. Para todo aquel que en Él crea, dice, Dios ofrece perdón de pecado, salvación, vida eterna. Ahora bien, la fortaleza de nuestra fe es algo que cambia con cierta facilidad en algunas personas. Hay otras personas que son mucho más estables, pero que sin lugar a duda podemos estar hoy muy fuertes, muy estables en nuestra fe, en nuestras convicciones bíblicas, en nuestra dependencia del Señor, en nuestra seguridad de salvación, pero mañana podríamos perfectamente bien no estar tan fuertes, tan estables en nuestra fe. O sea que nuestra fe se debilita. De hecho, recuérdense la súplica de los discípulos en un momento al Señor cuando le dice: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Porque en ocasiones parecería que nuestra fe no existe o que sencillamente ha menguado o está completamente apagada. Y este es el caso de lo que está sucediéndole a David en esta situación. David, por su fe en Dios precisamente, en el capítulo que vimos antes, capítulo 26, ¿verdad? Él había perdonado por segunda vez la vida de Saúl. Recuérdense que en una primera ocasión Dios se lo pone dentro de una cueva en Engadi y él tuvo la oportunidad de matar de hecho los hombres de él querían matar a Saúl y con esto se acababa la persecución sobre él. Y luego el Señor le repite la experiencia, Saúl sale a perseguirlo en el desierto de Zip y cuando viene a ver, resulta ser que Dios hace que haya un sueño profundo en todo el ejército, los 3,000 hombres que habían ido a perseguir a David, y resulta ser que David va y se acerca a la cabecera de Saúl que está durmiendo y le dice a su acompañante, le dice: vamos a matarlo y se acabaron tu suplicio. Y David otra vez por fe dice: no puedo hacerlo. Él tenía la convicción de que el ungido de Jehová no debía tocarlo absolutamente porque era la persona que Dios había puesto para gobernar la nación de Israel. Y toma una actitud, una posición en base a su fe, a sus convicciones. Pero es muy interesante cómo sencillamente pasamos del capítulo 26 al capítulo 27 y vemos de un momento a otro que aquel que ya en 8 ocasiones diferentes Dios le había librado de la mano de Saúl, entonces de un momento a otro se entra en pánico. Y dice el versículo primero que dijo luego, a continuación, David en su corazón, a continuación, después de haberle perdonado la vida a Saúl y haber tenido la oportunidad de acabar con Saúl, consecuentemente no habría más persecuciones para él. Y dice luego David en su corazón, versículo primero: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Sencillamente, ¿qué pasó? Algo raro pasó. Algo raro pasó porque de un momento a otro él perdió la confianza en que Dios soberanamente lo estaba dirigiendo y lo estaba protegiendo. Y lo había protegido, de hecho, durante tantas ocasiones. Algo pasó en ese momento. De un momento a otro sus sentimientos se sobreponen a su fe. Y dice la Biblia que fue una conversación, por así decirlo, algo que se dijo a sí mismo en su corazón, una conversación interna que tuvo él. Y de un momento a otro, la fe parece evaporarse, faltar en él. Y consecuentemente comienza a elucubrar y comienza a tomar decisiones que realmente traerían consecuencias sobre él. El título del mensaje de esta mañana es Cuando la fe falta. Y en este caso en particular, me he sentido tan identificado con esta experiencia de David, porque me ha pasado a mí tantas veces que muchas veces me pregunto yo: Señor, ¿dónde está mi fe? Señor, ¿cómo puedo yo pararme delante de una congregación y hablarle cuando realmente muchas veces me siento tan débil en cuanto a mi fe y mi confianza en el Señor?
Y vemos una serie de cosas aquí que sin lugar a dudas nos van a servir para que nosotros podamos guardarnos de no caer en esta ausencia o esta falta de fe. La primera cosa que vemos es que cuando la fe falta, tendemos a perder la objetividad. Cuando el corazón se sobrepone a la razón, muchas veces lo que hacemos es perder la objetividad y consecuentemente faltar nuestra fe. Fíjense lo que dice él. Al fin seré muerto algún día por Saúl. Sin embargo, él tenía ya la vivencia, la experiencia de las tantas veces que el Señor le había librado en el pasado. Y lo sabía David, tanto así que nosotros vemos que es otra persona completamente diferente a la que un día se presentó delante de un gigante. Y cuando quisieron persuadirlo de que no fuera a pelear en contra del gigante, ¿qué fue lo que él respondió en 1 Samuel capítulo 17, versículo 37? Dice que David añadió y dijo: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Tanto así que persuadió a Saúl, de que le dejara ir a pelear, siendo él un muchacho jovencito, en contra de aquel gigante que todo el ejército de Israel estaba atemorizado por él. Él había experimentado ya el favor de Dios. Dice, leones y osos había yo vencido sencillamente porque el Señor me había ayudado a hacerlo. Y el mismo Dios que me libró de las garras del león y del oso, dice también, me va a librar de las manos de este filisteo. Parecería una persona completamente diferente a aquella que ahora estaba diciendo, seré muerto finalmente por Saúl algún día. En el Salmo capítulo 27, hermanos, es David quien escribe y dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Y por qué? Porque tengo la experiencia, la vivencia de que cuando se juntaron contra mí malignos y mis angustiadores y enemigos, dice, ellos tropezaron y cayeron. Dios los hizo tropezar. ¿Por qué? Porque el Señor es mi ayudador. Consecuentemente, aunque haya un ejército que se levante en mi contra, dice David, yo voy a estar confiado. Pero ahora, de un momento a otro, falta la fe, pierde la objetividad, y como pierde la objetividad, la primera cosa que le sucede es que se olvida de las memorias de las veces que el Señor antes les libró. Y eso nos sucede muy frecuentemente. Caemos automáticamente en una pérdida de la confianza en el poder y la soberanía de Dios. Y nos olvidamos de que Dios sigue estando en su trono y sigue gobernando todo lo que sucede en todo el universo. Este hombre le dijo a Goliat en el capítulo 17 de 1 Samuel, versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él te entregará en nuestras manos. Es el mismo David, el mismo David que decía, Dios no necesita ejércitos para darnos la victoria. Él sigue teniendo el control. Y Él es que te va a entregar en mi mano, gigantón. Y ahora decía, tarde o temprano Saúl me va a matar. Tarde o temprano Saúl me va a matar. Porque cuando nosotros perdemos la objetividad como consecuencia de la falta de fe, también perdemos la perspectiva de quién es Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios. David no solamente perdió la objetividad,
y permitió que su corazón y sus sentimientos se sobreponieran a la razón, sino que además de esto, él perdió la perspectiva absolutamente de las características de Dios. En otras palabras, él perdió la perspectiva de quién es Dios en el sentido del conocimiento que tiene Dios de todas las cosas, la bondad de Dios y el cuidado que Dios tiene especialmente para cada uno de los suyos. Porque no solamente Dios se mantiene en su trono, tiene conocimiento además de esto y además tiene un favor particular para todos aquellos que son parte de su pueblo. Y fíjense que en el Salmo 34, él dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Él tiene conciencia de eso y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y más que eso dice, muchas son las aflicciones del justo. Dice, pero de todas ellas la librará Jehová. Es el mismo David. Y de un momento a otro él había perdido por completo la memoria. No se recordaba de las liberaciones que el Señor le había dado antes, la cantidad de veces que le había librado de peligros anteriormente. Había perdido la perspectiva de la naturaleza de Dios, del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios, de la soberanía de Dios. Dios no relega su posición, no la delega tampoco, nunca está durmiendo y nunca está ajeno a lo que está sucediendo. Pero además de eso, había perdido la perspectiva de quién era Dios, de cómo Dios es bueno y cómo Dios es en particular benefactor de aquellos que le siguen. Por eso ahora él podía decir ciertamente, dice, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando nosotros perdemos la objetividad como consecuencia de la falta de fe, pues nosotros perdemos muchas veces la esperanza en las promesas divinas. Dios le había prometido a David que él iba a ser rey de Israel. Y si Saúl lo mataba, no podía ser rey de Israel. Él lo sabía. Se lo había dicho y se lo había certificado y había sido ungido ya como rey por parte del profeta Samuel. Y sin embargo, de un momento a otro, perdió la expectativa y la esperanza en las promesas divinas. Hebreos 13 nos dice lo siguiente, hermanos. Sean vuestras sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, hablando de Dios, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, nosotros tenemos necesariamente que filtrar nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón y los temores de nuestro corazón por los filtros de Dios. Y esta es la primera lección que yo he aprendido de este pasaje. Y es el hecho de que todo lo que venga a mi mente tengo que filtrarlo necesariamente a través del conocimiento que tenemos de la naturaleza divina. O sea, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo soberano y Dios sigue siendo omnisciente y Dios sigue estando al tanto de todo. Y además de todo eso, Dios es benigno y Dios es misericordioso para con los suyos. Consecuentemente, nosotros tenemos que filtrar nuestros pensamientos a través del filtro de la naturaleza divina. No podemos descartar a Dios o no podemos minimizar a Dios, no podemos sencillamente subestimar a Dios. La otra cosa que tenemos que hacer es filtrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos por la palabra de Dios y por las promesas de Dios que están contenidas en su palabra. Dios nunca dejará de ser fiel a su palabra. Nunca caerá una palabra de Dios en el vacío. Consecuentemente, si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Si Dios lo ha prometido, ciertamente Él lo hará. Y la otra cosa que debemos hacer es filtrar nuestros pensamientos a través de la realidad de que el Dios que nosotros tenemos es un Dios bueno. Dios es bueno. ¿Por qué pensar que Dios va a dejar de ser bueno cuando Él en sí mismo es bueno? Y no solamente es bueno, sino también es fiel y leal absolutamente. Consecuentemente, no procedía absolutamente que David pensara de esa manera. No procedía porque Dios lo había librado muchas veces. No procedía porque Dios se mantenía en control. No procedía porque sencillamente Dios es un Dios bueno y misericordioso. No procedía porque Dios le había prometido a él que él iba a ser rey de Israel. Era una promesa que Dios habría de cumplir. Consecuentemente, desde ningún punto de vista procedía el hecho de que David se metiera en temor, entrara en temor y saliera huyendo hacia tierra de los filisteos como consecuencia de una deducción que en su corazón, ¿verdad?, en su mente y en su corazón, él tuvo de que tarde o temprano Saúl lo iba a matar.
y dice, bueno, la única manera de escapar es huyendo hacia la tierra de los filisteos. Le faltó fe. Y cuando la fe falta, perdemos la objetividad. Perdemos la objetividad. Cuando la fe falta también, somos víctimas del temor. Y el temor es algo terrible, porque el temor... El temor apaga todo, acaba todo. Cuando una persona está en miedo, está en temor, cuando está con esa aprehensión, pues sencillamente lo primero que hace es, dice Dios que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Pero cuando estamos en esa actitud, lo primero que hacemos es temerle a los hombres. Temerle a los hombres. En Mateo capítulo 10 el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, versículo 28. No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Pero la primera cosa es que cuando la fe falta, nos convertimos en víctimas de este sentimiento de temor. Y el Señor dice, no debemos temer a los hombres. Y lo argumenta en el hecho de que Dios tiene un cuidado especial sobre nosotros. Porque si lo tiene sobre los pajarillos, nosotros que valemos más que los pajarillos. Y ningún pajarillo cae a tierra, si no es que Dios lo ordena y lo permite. Dice, no vamos a caer nosotros. Consecuentemente, el temor a los hombres no debe ser una realidad de nuestra vida. Sin embargo, cuando falta la fe, muy frecuentemente nos sucede. Pero no solamente el temor a los hombres, sino también el temor al porvenir. Por eso en Lucas el Señor advierte y dice, no os preocupéis por qué habéis de comer o por qué habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas las buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y es cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y sigue diciendo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Cuando falta la fe, caemos en el temor, y tenemos temor a los hombres, pero no solamente a los hombres, sino que tenemos temor al porvenir también. Y el temor al porvenir hace que nosotros sencillamente caigamos en un estado de ansiedad, del cual el Señor nos dice que no debemos estar en esa ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que nosotros tenemos necesidades. Y como Él lo sabe, y Él vela por los pajarillos, y Él sabe cuál es la contabilidad de los pocos cabellos que me quedan en mi cabeza, entonces, ¿por qué tengo que preocuparme yo por lo que va a pasar mañana? Estar en ansiosa inquietud. El temor hace también que nosotros nos convirtamos en en personas aprensivas y que estemos siempre temiendo a lo que va a pasar, a las tribulaciones que eventualmente mañana van a suceder y que en la mayoría de los casos son producto de nuestras mentes, de nuestra imaginación y que nunca llegan a suceder. Entonces nos estamos preocupando, ¿verdad?, en contra del consejo de Dios y la voluntad de Dios por falta de fe en el Señor, por cosas que seguramente nunca van a llegar a suceder. En el Salmo 46, David decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Entonces decía, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. En otras palabras, está diciendo, bueno, como Dios es mi amparo y mi fortaleza, lo que vaya a pasar, dice, yo no voy a temer por ello. Pero cuando entramos en temor, cuando somos víctimas del temor, tememos a los hombres, tememos sin lugar a duda al porvenir, tememos a las tribulaciones y terminamos inclusive llegando a tener temor a la muerte. Y es todo lo contrario de lo que le pasaba al apóstol Pablo, lo que le estaba pasando a David. El apóstol Pablo decía
que sabiendo él que era necesario que esto corruptible se vistiera de incorrupción y que lo mortal se vistiera de inmortalidad, decía el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 15, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hablando de la resurrección, él dice, es cierto que tarde o temprano nos vamos a morir, o sea, esto es corruptible y tiene que vestirse de incorrupción, o sea, tenemos que morir para poder resucitar. Y la muerte no va a tener ningún tipo de victoria, todo lo contrario, va a ser vencida la muerte y va a ser sorbida por la victoria de los creyentes, la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese espíritu es que en el versículo 55 de 1 Corintios 15, él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, los creyentes tenemos la victoria aún sobre la muerte garantizada. ¿Cómo vamos a vivir nuestras vidas con el temor a la muerte? Pero esto viene como consecuencia de la falta de fe. Lo primero que hace la falta de fe en nosotros es que hace que perdamos la objetividad y nos olvidamos, absolutamente borramos lo que Dios ha hecho, quién es Dios, el carácter de Dios, el poder de Dios, la majestad de Dios, el cuidado de Dios, el amor de Dios en nuestra vida. Pero lo segundo es que nos llenamos de temor, y al llenarnos de temor somos muy vulnerables. Somos muy vulnerables porque somos fácilmente manejados por Satanás. Ustedes recuerdan el pasaje en el cual el propio Señor Jesucristo le dijo a Satanás, le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido. ¿Se recuerdan lo que decía? Para zarandearos como a trigo. Y yo he orado para que tu fe no falte. Y ese es el título del mensaje de hoy, cuando la fe falta. Y ninguno de los que estamos aquí podemos decir, no, a mí no. A mí sí. Bueno, a mí sí. Yo no sé tú, pero a mí sí. A mí sí. Y a Pedro también. David era víctima del temor. Al fin seré muerto por la mano de Saúl. Cuando la fe falta, llenos de temor, lo que tendemos a hacer es buscar respaldo, apoyo en la carne. Y esto es triste. Versículo 2 dice que se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, de los 5 reinos filisteos, a uno de ellos, sus adversarios, sus enemigos acérrimos, aquellos contra los cuales él había salido a pelear una y otra vez, y regresaba y decían, si Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Aquellos a los cuales él fue y le arrancó 200 prepucios, matándolos para llevarlo como dote para casarse con la hija de Saúl. Y ahora de un momento a otro va a refugiarse donde los enemigos, donde los impíos, donde aquellos de los cuales él se lamentaba diciendo, me están expulsando de Israel y me están obligando a ir hacia los paganos y los impíos. Y ahora eso es lo que dice él. Está buscando apoyo, fuerza, respaldo. Y es triste eso. Dice que moró David con Aquis en Gad, versículo 3, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ainodán, Jezreelita, Abigail. Las familias de los 600 que estaban con David, más David, se fueron a vivir en territorio filisteo bajo la protección del rey Aquis. El mismo rey que él había tratado 2 años antes de que lo acogiera. Ustedes se recuerdan cuando él comenzó a huir de Saúl, pero en esa ocasión estaba él solito en alma, apenas con sus acompañantes, con algunos acompañantes que le servían, con el paje de armas y otros que le servían. Prácticamente hubiera llegado desarmado allá, porque si no es porque le dan la espada de Goliat que estaba guardada allá en Nob, donde estaban los sacerdotes, que luego Saúl los mató a todos. Pero llega donde Aquis, y cuando llega donde Aquis, lo primero que hacen allá en Gad es que le dicen a Aquis, mira quién está ahí está David. Este es de quien decían, si Saúl hirió a sus 1000, David a sus 10,000. Y David tuvo que hacerse el loco, comenzó a babear, a hacerse el loco,
para que Aquis dijeran, sáquenme este hombre de aquí. Porque se sintió atemorizado. Pensó que Aquis lo iba a matar. Y ahora resulta que vuelve donde Aquis. Vuelve donde Aquis porque es donde él se sentía que podía tener la protección y la posibilidad de ser aceptado en unas condiciones muy distintas. Ahora él tenía un ejército de 600 hombres, los cuales, conociendo ya Aquis que se trataba de un adversario de Saúl y que tenía más de 2 años huyendo de Saúl para que no lo matase, dijo Aquis, bueno, déjame yo sumarlo a mi ejército, ¿verdad? Porque este se ha hecho adverso completamente a Saúl y a los israelitas. Y consecuentemente lo recibe. Pero lo triste del caso es eso. Buscó apoyo en la carne, en los hombres. Muchas veces lo que hacemos es apoyarnos en nuestras destrezas, en nuestro razonamiento, confiamos en la carne. La Biblia dice que no debemos confiar en la carne. Pero aparte de eso, es más grave aún cuando no es ni siquiera en nuestra propia carne, nuestro propio talento, nuestra propia sabiduría, nuestras propias capacidades, en vez de depender de Dios, sino que lo que hacemos es que dependemos de otras personas y muchas veces de personas inclusive impías. Y cuando la fe falta, eso sucede muy frecuentemente. En vez de apoyarnos en Dios, afianzarnos en el Señor, depender de Él, pues lo que hacemos es que buscamos la seguridad fuera de Él. Fuera de Él. Cuando la fe falta, hermanos, perdemos la objetividad, somos víctimas del temor, nos tendemos a apoyar y a recurrir a nuestros propios recursos o los de otros en vez de los de Dios. En vez de apelar a los medios de gracia, en vez de acudir. Todo esto tiene mucho pragmatismo. Mucho pragmatismo. Yo no me río porque me duele, pero cuando escucho que dando los anuncios se dice aquí los miércoles es el culto más importante de la iglesia, porque no me río porque me duele. Porque es tan frecuente que seamos el mismo mini grupito que oremos por las tribulaciones, los problemas, las necesidades de la gran congregación. Porque la gran congregación acude a otros recursos. Busca la solución por otros lados. Busca apoyo en la carne. Busca consuelo, busca salud, busca respaldo en hombres, en vez de acudir a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros perdemos la fe, o cuando falta la fe, tendemos a actuar como los incrédulos. Y cuando actuamos así, repetimos nuestros propios errores. Él había sido rechazado por Aquis, pero vuelve de nuevo. Dice 1 Samuel capítulo 21, versículo 10 al 11, que, ya lo dije esto, ya yo lo referí hace un ratito, que Aquis dijo, quítenme este loco de aquí delante, ¿verdad? Cuando fue allá, como consecuencia de que David se llenó de temor y comenzó a hacerse el loco delante de Aquis. Pero quiero enfatizar que antes de eso, David había escrito lo siguiente, Salmos capítulo 56, versículo 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y dice de inmediato, en el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56, versículo 3. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré que puede hacerme el hombre. ¡Qué diferente! Dice, por el hecho de que me oprimen, me persiguen cada día, mis enemigos me están pisoteando, ten misericordia de mí, Señor. ¿Por qué? Porque en este día que yo tengo temor, es en ti en quien yo confío. Y consecuentemente, si confío en ti, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Pero ahora estaba yendo donde Aquis. Y dice que en la ocasión anterior, él se fue de donde Aquis porque tuvo un gran temor de Aquis precisamente.
Cuando Aquis se enteró que él era el David de quien cantaban, David mató a sus 10,000. Nosotros actuamos muchas veces como incrédulos, y como actuamos como incrédulos repetimos los mismos errores. David estaba cometiendo un error que ya antes había cometido al meterse en tierra filistea, y Dios lo había sacado de ahí. ¿Y cómo lo sacó? Con un rumor, pero no es este el David de quien cantaba, y eso fue suficiente para que tuviera que salir de ahí. Pero no solamente eso, sino que la incredulidad nos conduce, hermanos, a la desobediencia. Y el profeta Gad le había dicho a David que él tenía que permanecer en tierra de Judá. En el capítulo 22, versículo 5, le da la orden de parte de Dios y le dice: permanece en la tierra de Judá. Sin embargo, él se estaba yendo de la tierra de Judá y se estaba metiendo en tierra de los filisteos. La incredulidad nos conduce a la desobediencia. Y la incredulidad también, hermanos, apaga nuestra vida de oración. Paradójicamente, si nosotros vamos viendo toda Primera de Samuel y sobre todo los capítulos que comprenden desde el momento en que David es ungido como rey, nos vamos a dar cuenta de que David es un hombre que tiene una comunión íntima con el Señor y que todo el tiempo está implorando el favor de Dios. Todo el tiempo está en dependencia del Señor, siempre está orando a Dios. Pero ahora David toma una decisión y no consulta a Dios, no lo hace absolutamente. Él se dice en su corazón: algún día voy a ser muerto por Saúl. Dice: me voy a la tierra de los filisteos, y coge para la tierra de los filisteos y se lleva a sus 600 hombres con su familia y su mujer y todo el mundo para allá, a vivir con los filisteos en medio de los paganos, de los incrédulos, de los impíos, de los idólatras. Y todo esto sin consultar con Dios. Él no le preguntó al Señor si debía ir allá. Y lo grande del caso es que se va a pasar 16 meses, 1 año y 4 meses allá. Y en todo ese tiempo, la Biblia no nos dice que en ningún momento consultó a Dios. En ningún momento. Y se va a ver en situaciones muy difíciles. Las vamos a ver la semana que viene, próxima. Con riesgo tremendo. Y en ningún momento acude a Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad apaga nuestra vida de oración. Pero la incredulidad también nos va a llevar tarde o temprano a asociarnos con los incrédulos y así terminar exponiendo a los nuestros. Y yo he visto esto tristemente muchas veces. Lo he visto dentro del pueblo de Dios. Personas que en una época se congregaban con nosotros y que un buen día dejan de congregarse. Y después de esto, pues ¿qué resulta? Que sencillamente de una manera gradual van apartándose del Señor, lógicamente. Y al apartarse del Señor, también apartan a su familia del Señor. Es una realidad, pasa. Y la incredulidad nos va a llevar a asociarnos con los incrédulos. Fíjense que David en el versículo 5 y versículo 6 le dice a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Y Aquis está convencido de que David y todos los que están con ellos van a ser siervos. Y le da una ciudad, la ciudad de Siclat, que paradójicamente era una ciudad que Dios le había prometido a la nación de Judá y que nunca la habían tomado. Había permanecido en manos de los filisteos. Cuando entraban en la tierra prometida los ejércitos con Josué. Y ahora finalmente, a través de estas circunstancias, Dios está cumpliendo con parte de lo que se había propuesto. Dice que la tierra, la ciudad de Siclat y sus territorios pasaron a ser parte de los israelitas hasta la fecha en la cual se estaba escribiendo. Pero en fin, el hecho es que la incredulidad le llevó a asociarse con los incrédulos, y no solamente eso, sino también a exponer a los suyos. David iba a ser responsable de esos 600 hombres con sus familias, a los cuales estaba exponiendo a las influencias de los paganos, al peligro de vivir en medio del enemigo, de idólatras, adoradores de Baal. Y esto era lo que estaba haciendo él. Y consecuencias le iba a traer sin lugar a duda. Hermanos, la incredulidad, en primer lugar, hace que repitamos los mismos errores. En segundo lugar, hace que nosotros terminemos en la desobediencia, nos conduce a desobedecer a Dios. En tercer lugar, apaga nuestra vida de oración. En cuarto lugar, nos va a llevar a asociarnos con incrédulos, con paganos. Y en quinto lugar, hermanos, nos va a llevar a caer abiertamente en el pecado. Qué triste ver al paladín, a quien vendría a ser el rey de Israel, convertido en un forajido, en un guerrillero,
en un asesino. Y todo esto no era porque estaba defendiendo los ejércitos del Señor ni al pueblo de Israel, era por su propia conveniencia, porque ellos necesitaban subsistir. Y la manera como lo hacían era atacando a los amalecistas, a los jesuritas, a los jeslitas, todos estos que, por cierto, eran enemigos de Israel. Pero no los atacaba porque eran enemigos de Israel, los atacaba porque él necesitaba provisión para esa cantidad de personas que estaban viviendo en Ciclac conjuntamente con él. Consecuentemente, la incredulidad condujo a David y a sus hombres a pecar abiertamente, a la franca, en contra de Dios. Subía David con sus hombres, versículo 8, hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas. Versículo 9, asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se llevaba ovejas, vacas, asnos, camellos, ropas. Regresaba a Aquis y Aquis decía, ¿dónde habéis rodeado hoy? Y David entonces le metía un cuento y le decía, no, yo estaba allá en el Neguev, en zona de Israel, en el Neguev de Judá, ¿verdad? En el Neguev de Jezramel y en el Neguev de los Ceneos. Todo eso eran territorios israelitas. En otras palabras, le hacía creer que estaba atacando a su propia gente, cuando en realidad estaba atacando a otros pueblos, no filisteos, pero sí enemigos de Israel. La incredulidad nos conduce a caer abiertamente en el pecado. Llega el momento en el cual la fe falta, caemos en incredulidad y terminamos pecando y terminamos conviviendo con el pecado de una manera abierta y descarada. Cuando ya los argumentos no son suficientes, pues sencillamente eso es lo que hay. Termina naturalmente la incredulidad convirtiéndonos en siervos de los hombres de la carne y del pecado. David se había convertido en un siervo de un rey filisteo de Aquis. Óyeme esto, el líder, el paladín de los ejércitos de Israel. Ahora resulta que era un subordinado de uno de 5 reyes filisteos. Qué triste. Todo esto por haber actuado en incredulidad. Pero para terminar, y solamente va a ser un aviso porque no vamos a ir a estos capítulos, que son el capítulo 29 y el capítulo 30. La incredulidad de David, la falta de fe, el fallo en su fe, le va a traer como consecuencia pruebas aún mayores de fe. Y también, sin lugar a duda, mucho sufrimiento. En el capítulo 29, Dios va a librar a David de una coyuntura muy particular en la cual se va a encontrar. Porque Aquis lo toma a él como guarda personal de su escolta. Y con su ejército, conjuntamente con los otros reyes filisteos, hacen una gran campaña para ir a atacar a Israel, a Saúl y a los israelitas, y resulta ser que a David y sus hombres no le queda más remedio que ir a pelear en contra de su propio pueblo. En el capítulo 30 vamos a ver una disciplina del Señor que va a venir sobre todos ellos al punto tal de que David va a desear la muerte. Y los 600 hombres que seguían a David van a desear matarlo. Y todo esto simplemente como consecuencia de la falta de fe. La salvación tuya y mía depende del Señor, no depende de nosotros. Nosotros somos salvos por Jesucristo, Él es el objeto, Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Por Él somos salvos, por simplemente haber confiado en Él. Haber confiado en su sacrificio en la cruz. La fe salvífica es el único requisito para poder ser salvos. Y es el que nos constituye en objeto de la misericordia de Dios cuando nosotros hacemos a Jesucristo objeto de nuestra fe. Pero fuera de eso, la fortaleza de nuestra fe
va a depender constantemente de cuán cerca nosotros mantengamos a Dios de nuestros corazones, cuán cerca nosotros mantengamos nuestros pensamientos en Jesucristo, cuán cerca nosotros estemos de la guianza o la guía de su palabra. Si nuestra vida de oración es débil, nuestra fe va a ser débil. Y cuando venga la prueba de la fe, vamos a salir reprobados. Si nuestra comunión íntima con el Señor no depende de un devocional permanente hacia Él, de una adoración continua, y si nuestro conocimiento de la palabra de Dios y su voluntad no va en incremento cada día, nosotros tenemos muchos riesgos de que un buen día nuestra fe falte. Y que cuando falte, nosotros perdamos la objetividad, seamos víctimas del temor, busquemos apoyo y refugio en la carne y en los hombres, actuemos como si fuésemos incrédulos y terminemos sufriendo como consecuencia del debilitamiento de nuestra fe, de nuestra falta de fe. Acuérdense que cuando falta la fe, ¿qué es lo que viene de parte de Dios para los creyentes? ¿Qué es lo que viene? Prueba. Cuando vienen las pruebas, ¿por qué vienen las pruebas? ¿Para qué vienen las pruebas? Dice la Biblia, para que seamos fortalecidos en la fe. Dios está en control. Pero además de estar en control, Dios es bueno. Y además de ser bueno, Dios es suficiente. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No le pasó a David. Y vuestros pensamientos, no fue lo que le pasó a David, en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuando la fe falta, debemos convertirnos en personas objetivas y no emotivas. Debemos recordar las victorias pasadas, la cantidad de veces que el Señor nos ha librado. Debemos reenfocarnos en las promesas de Dios, las promesas futuras que el Señor tiene para nosotros. Y debemos reordenar el presente de manera tal de que obedezcamos lo que la Biblia dice en lo que se averigua. Pase lo que pase. Eso es lo que tenemos que hacer cuando falta la fe. Oramos. Padre, concédeme, Señor, guardar este testimonio de tu palabra en mi corazón, Señor. Oh Padre, hoy más que nunca, Señor, tengo que hacer un mea culpa por las tantas veces que he actuado como David, Señor. Que me ha faltado fe, Señor. A pesar de lo fiel que tú eres, Señor, a pesar de lo veraz que tú eres, a pesar, Señor, del testimonio de casi 40 años, Señor, en el cual tú has sido, Señor, fiel y constante. Te pido perdón por ello, Señor. Y te ruego por mis hermanos, Señor, para que tú a todos nos fortalezcas en fe, Señor. Aparta el temor, Señor, sustitúyelo por el amor tuyo, Señor. Permítenos, Señor, ser sensatos y conservar, Señor, nuestra obediencia a tu palabra bendita, no obstante las circunstancias. Y ayúdanos, Señor, a descansar en ti. Gracias por tu fidelidad y por tu amor hacia nosotros. Padre, tal vez alguien tiene la razón para estar
temeroso porque todavía no ha entregado su corazón, su vida, su alma, su ser en tus manos. Si ese es el caso, Señor, permite que hoy tú pongas en Él la fe necesaria en nuestro Señor Jesucristo, en tu Hijo, para que confíe en Él como Señor y Salvador. Para que tú le permites, Señor, crecer en el conocimiento de Jesucristo, de tu palabra y en la fe que es en Él.